Fernando, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Fernando, la primera pregunta me parece que se cae de madura. Si las medidas restrictivas y la situación es similar a la vivida en marzo del año pasado con el gobierno de Martín Vizcarra, y esas medidas nos llevaron a tener las peores cifras a nivel incluso mundial, muertos, contagiados, caída de la economía, ¿qué cambió? ¿Por qué ahora debemos tener la esperanza de que tengamos mejores resultados? Bueno, la respuesta está en esa muy buena pregunta. No hay ninguna posibilidad de que hayan mejores resultados haciendo las cosas que ya salieron mal. Una cuarentena estricta como la que ha decretado el gobierno a partir del día domingo funciona solamente cuando hay una serie de otros elementos que ayudan a superar la crisis. Esto solamente funciona cuando el tiempo que la gente está en cuarentena, es decir, está encerrada, es decir, está inmovilizada, se utiliza para mejorar el sistema de salud, para mejorar los hospitales, para traer las vacunas, en fin, para hacer pruebas moleculares e identificar a los que están infectados y aislarlos. Una serie de cosas que, por supuesto, no se están haciendo, es poco probable que se hagan y que no se hicieron el año pasado. Entonces, si repetimos la misma receta, exactamente la misma receta del año pasado, los resultados van a ser los mismos. Desgraciadamente no iguales, sino peores. El año pasado tuvimos la peor proporción de muertos por millón de habitantes en el mundo entero y tuvimos la peor caída de la economía en el mundo entero, con millones de desempleados y millones de personas que han caído en la extrema pobreza. Es decir, si la cuarentena hubiera servido para evitar la propagación del virus, bueno, ya cargamos con todos los efectos negativos que tiene la cuarentena. Pero si no sirve para eso y no va a servir para eso, la gente se va a seguir infectando. Entonces no tiene sentido hacer una cuarentena tan estricta. Yo no soy un experto. El experto en Fuerza Popular en este tema es el doctor Ernesto Bustamante y él ha señalado muchas veces lo que hay que hacer. Cuarentenas focalizadas, pero no en un departamento, en una ciudad, sino en determinadas manzanas, en determinadas cuadras donde se logra identificar a las personas que están infectadas, pero para eso hay que hacer miles y miles de pruebas moleculares cada día, que son las únicas que sirven para detectar realmente quién está infectado cuando esa persona que está infectada todavía no tiene síntomas, entonces no sabemos. Y la única manera de saber es hacer las pruebas moleculares. Claro. Si ese tiempo, además de cuarentena, se utilizara, por ejemplo, para construir plantas de oxígeno o para tener camas UCI, bueno, sería justificado, pero ya vimos que el año pasado eso no funcionó, claro. Y ahora con este gobierno que es tan o más incompetente que el de Vizcarra, no va a funcionar. Porque entonces, si se quiere, es esa, claro, si se quiere evitar cuarentenas focalizadas y hacer pruebas moleculares y usar el tiempo para mejorar el sistema de salud, claro, pero desgraciadamente eso no se está haciendo. Si se quiere evitar, digamos, las aglomeraciones, que finalmente es el objetivo para que no haya la transmisión del virus, pues ¿por qué se anuncian las medidas a partir del domingo? La reacción ha sido aglomeraciones, justamente. La gente ha salido masivamente a las calles a asegurar prácticamente, digamos, los víveres para esa temporada. Entonces, la reacción ha sido inversa, no ha tenido el efecto que se buscaba, ¿verdad? Obvio. Pero además ya tenemos la experiencia, ya sabíamos que eso iba a suceder y mañana igual en los supermercados, los mercados, los centros de abasto van a estar repletos, van a haber aglomeraciones, el virus va a tener todo el espacio del mundo para propagarse. Y a partir de la siguiente semana, cuando venga la cuarentena, por lo menos en 10 regiones del país, incluida Lima, hasta donde he entendido el confuso mensaje del presidente, el toque de queda empieza a las 6, o sea, a partir de las 6 de la tarde ya no se puede circular. Entonces los centros de abastos, ¿hasta qué hora van a funcionar? Hasta las 3. Entonces, en lugar
de expandir los horarios para que los centros de abasto donde la gente va a hacer las compras de primera necesidad o las farmacias, en lugar de expandir el horario, mientras más largo sea el horario, menos aglomeración, porque la gente tiene tiempo para ir en diversas horas, pero mientras más se reduce el horario, más aglomeración. O sea, parece que nos quisieran matar. Hacen todo lo contrario a lo que la lógica y la experiencia indica. Ahora, expandir los horarios, no cerrarlos. Ya tuvimos las experiencias del año pasado, por ejemplo, en Semana Santa, claro, cuando estos bárbaros dijeron un día hombres, o que encerraban a los hombres un día, a las mujeres otro día. Los terminales pesqueros. Claro, o que encerraban a los hombres un día, el otro día a las mujeres. Eso también fue un completo fiasco. Ahora, el bono de 600 soles para más de 4.200.000 familias, postergación de pagos de impuestos a la renta, IGB para las pequeñas empresas, ¿será suficiente? ¿Alcanzará para paliar la situación económicamente catastrófica, que eso sí va a ser inevitable? ¿Tú crees que alcance? No, por supuesto que no, pero además lo de los bonos ya sabemos que también es una incitación al contagio, porque desgraciadamente pues no estamos en Japón, en Alemania, en Estados Unidos, donde hay economías muy fuertes y toda la gente está bancarizada y recibe su depósito en su cuenta estando en su casa y no necesita moverse para nada. Acá no hay eso. Entonces se van a haber millones de personas que van a ir a los bancos, van a haber colas y van a haber más contagios. Pero además ya cada vez hay menos dinero para repartir. O sea, durante los últimos 30 años la economía del país ha funcionado bastante bien y el Estado tenía reservas, pero ya están gastándose todas las reservas. O sea, ya no es que el Perú es un barril sin fondo y seguimos repartiendo y repartiendo. Desgraciadamente no es así. No somos Estados Unidos, no somos Japón, no somos Alemania. Entonces, claro, ¿hasta cuándo va a durar esta situación? No sabemos. El 80% de, al menos en Lima, y a nivel nacional es así, el 80% de peruanos es informal. ¿Cómo encierras a los informales y cómo crees que lo va a hacer el Estado para que ellos estén en sus casas, no se muevan, no salgan a buscarse el sustento diario, que es de lo que como han venido viviendo todos estos años? Digamos, ¿cómo van a hacer para que realmente aguantar eso? A mí me preocupa porque esta zona de Lima Este, digamos, sospecho, no sé si es que compartes su opinión, que podría venir una especie de rebeldía ante la situación, porque la gente, entre que el temor a contagiarse y no tener para comer o parar de comer a sus hijos, va a elegir salir a las calles a enfrentar el virus como sea. ¿Cómo lo ves tú? Sin duda, tienes razón, porque eso ya ocurrió la vez pasada. O sea, al principio la gente no sabía bien de qué se trataba esto y se respetó, pero muy pronto, al mes siguiente, ya la gente estaba saliendo a la calle porque no hay manera de sobrevivir para millones de peruanos que viven al día y que necesitan salir a trabajar. O sea, aquí no va a haber una rebeldía como en otros lugares, que la gente sale con pancartas, queremos salir. No, que simplemente la gente no va a y va a salir, claro, porque tiene que conseguir el sustento para ese día y para el día siguiente y sostener a su familia. Por eso es absurdo tener este tipo de cuarentenas tan rígidas. Sin duda hay que impedir las aglomeraciones, hay que seguir recomendando el uso de mascarillas y todas las cosas que ya se han dicho, pero no se puede cerrar completamente el país, cerrar la economía, porque además no funciona. Si funcionara, si sirviera para algo bueno, ya hagámoslo, pero no funciona. Con un país con la enorme informalidad que tú has mencionado, la gente va a salir de todas maneras, va a desacatar. Entonces lo que van a quebrar son los negocios formales, que sí acatan estas restricciones y que no pueden hacer otra cosa. Y que van a quebrar inevitablemente. Va a haber más desempleo. Y que van a quebrar los negocios formales, las pymes, que han sido muy golpeadas, que son además muy pujantes, que están dentro de la formalidad, prácticamente los van a obligar a cruzar la vereda. La ministra Massetti ha dicho que están dando espacio, a diferencia de la cuarentena anterior, que está dando espacio para que la gente salga a pasear, un poquito más de relajo, ha dicho. Pero la pregunta es, 1 hora diaria, una sola persona por familia, ¿cómo van a controlar eso? El jefe de la policía dijo, más que una medida, esto es una recomendación, apelando a que la gente
digamos, tome conciencia. Entonces, ¿para qué se dictan medidas que no van a poder controlar? Tú que has sido ministro de Educación, del Interior, ¿cuál es tu opinión? Mira, son necedades, tonterías, que no tienen ningún sentido. Mira, si tú dices eso en Singapur o en Alemania, la gente que está acostumbrada a acatar las normas sale una hora, no sale una hora, un minuto, sale una hora. Pero en el Perú, por supuesto, eso no va a funcionar. Además, ¿cómo se controla? Claro. Que alguien en su sano juicio diga cómo vas a controlar que cada ciudadano solamente ha salido una hora y no una hora y cuarto, o 2 horas o 3 horas. Es imposible. Dicen tonterías porque esta gente, estos intelectuales de izquierda que nos gobiernan, no tienen idea de lo que es el país real. Ellos viven en otro mundo. Entonces, esta cosa de que solamente se puede salir una hora no tiene sentido. Pero además, nuevamente ya tenemos estas restricciones. Ya vimos lo que pasó la vez pasada cuando los policías, sobre todo los policías, pero también algunos militares tratando de controlar esto, terminaron contagiándose y hubo muchos muertos en las fuerzas del orden. Ahora, ¿qué va a pasar nuevamente? ¿Qué se hace con una persona que viola estas restricciones? La llevan a la comisaría y ahí eso se convierte en un centro de contagio. Es decir, están haciendo cosas totalmente inaplicables, pero no solamente inaplicables, sino contraproducentes. Está bien cuarentena, pero cuarentenas focalizadas en lugares determinados, donde hay muchos contagios. Y eso solamente se puede hacer con pruebas moleculares. Y eso es lo que no están haciendo. Y además, dicho sea de paso, recordemos, a principio de mes el presidente Sagasti dijo 1 millón de vacunas en enero. Nos prometió 1 millón de vacunas en enero. Ya estamos a fin de enero. El domingo termina este mes. ¿Vamos a tener 1 millón de vacunas en enero? Bueno, vamos a ver si cumple su promesa o está mintiendo también como Vizcarra y nos está engañando nuevamente. Pero el tema de las vacunas, tú ves la luz al final del túnel. Mira, en España todavía no llegan ni al 1% de vacunados de las 2 dosis de Pfizer. Y no creo que acá podamos mejorar esta situación. No creo que, o sea, al menos quiero creer que sí, pero por la forma como se viene manejando el tema de las vacunas, no pareciera. El panorama en este caso suena más oscuro. No sé, ¿cómo lo ves tú? Mira, es realmente notable la incompetencia del gobierno. Lo único que parece que está asegurado es ese 1 millón de vacunas. Parece, ojalá que sea cierto. Pero ni siquiera pueden traerlas. Entonces, 20 empresas privadas han contratado un avión para traer las vacunas. Y bueno, está muy bien que la empresa privada ayude. Pero la incompetencia del gobierno es tal que no pueden poner un avión y traer las vacunas de China. Es realmente increíble. Pero además, en este caso, ya han aceptado el apoyo de la empresa privada, pero no aceptan el apoyo de la empresa privada para poner plantas de oxígeno, no aceptan el apoyo de la empresa privada para traer las propias vacunas e inmunizar a otras personas. Siguen poniendo trabas a la empresa privada por una cuestión ideológica. No les importa que la gente se muera, ¿sí? Mantienen su ideología izquierdista. Ahora, el 1 millón de vacunas, ojalá que los traigan en algún momento, va a servir para médicos, enfermeras, militares, policías. Y después, el resto, no sabemos. Estamos realmente en la incógnita. Y además, eso no... hay que tener en cuenta que el proceso de vacunación no es sencillo. Exacto. Es tenemos la logística para vacunar a tal cantidad de personas. Exacto. Ahora, en vista de toda esta situación, ¿cuál crees que va a ser la reacción social? ¿Cuál crees que inmediato, al menos son 15 días de cuarentena, pero así empezó también el año pasado y terminó durando meses? La gente va a soportarlo. Algunos gremios ya salieron a decir que esto es, o sea, que no están de acuerdo. Por ejemplo, el gremio de restaurantes, que además es el más golpeado. ¿Cómo lo ves? No le encuentro una salida, al menos en este camino que se ha tomado. No sé, quisiera tener algunas luces al respecto. Mira, lo que yo creo es que la gente va a violar estas restricciones más rápido que la vez pasada, porque ya hay la experiencia, ¿no es cierto? Claro. La vez pasada, como te decía al principio, mucha gente los primeros 15 días, el primer mes, se quedaron tranquilos acatando estas restricciones, pero después empezaron a salir. Ahora ya hay la experiencia del año pasado y yo creo que la gente más rápido que antes va a empezar a salir y va a desacatar estas medidas
y, por supuesto, desgraciadamente, van a seguir los contagios. La otra cosa que lamentablemente tenemos hoy día, peor que antes, es que hay nuevas cepas del virus que se contagian más rápido y matan también a más personas, y ahora ya ha aumentado el rango de edad. Antes eran solamente personas de edad las más vulnerables, ahora están matando a gente de 30, 40 años. Entonces la cosa es muy complicada, pero con estas medidas no se va a detener la propagación del virus, y creo que la gente va a desacatarlas, y no hay manera de controlar a millones de personas que tienen que vivir día a día y salir a trabajar. Yo creo que lo que debería hacerse, como decía antes, son cuarentenas muy focalizadas, con muchas pruebas moleculares para saber dónde están los focos infecciosos, aislar y dar atención a esas personas infectadas, pero no paralizar la economía de millones de personas que tienen que salir a trabajar y que tienen que vivir de algo. Claro, se ha debido poner más énfasis en las pruebas, porque justamente los especialistas señalan que las pruebas, mejor dicho, los resultados oficiales que vemos en el panorama dependen 100% de las pruebas. La cantidad de pruebas que realizan son las que votan los resultados oficiales, pero las pruebas son malísimas, las pruebas rápidas ya se sabe que no funcionan, dan muchos falsos positivos, falsos negativos, etcétera. Entonces, la medición que están haciendo para llegar a al resultado de que estamos en una verdadera segunda ola es por la cantidad de muertos y por las camas UCI que ya no hay. Esa es nuestra medición, cuando ya prácticamente el tema está, no se puede hacer nada, se ha vuelto irreversible, pero debió ponerse énfasis más en el tema de las pruebas moleculares. Creo que era lo más efectivo para tener una verdadera data de lo que está ocurriendo. Así es. Y yo escuchaba al doctor Ernesto Bustamante desde el principio de la pandemia, hace prácticamente un año, diciendo que necesitamos pruebas moleculares. Y estos sinvergüenzas, Zamora, Ceballos, esos ministros compraron millones de pruebas rápidas, qué sé yo, qué negocios habrán habido ahí, y no funcionaron, no sirven. Pero han pasado tanto tiempo y siguen sin tener pruebas masivas moleculares. El doctor Bustamante dice que se necesitan 60.000, 70.000 pruebas al día. Y la otra cosa, lo que te decía del ataque al sector privado, según el mismo doctor Bustamante, el 70% de las pruebas moleculares en este momento las hace el sector privado y solamente el 30% las hace el sector público. Y lo único que informa el sector público es de los resultados de ese 30% y no informa los resultados del otro 70%, aunque ellos también tienen las cifras, o sea, nos tienen a ciegas, engañados. Pero como digo, si hubiera la cooperación con el sector privado, las cosas podrían mejorar. Todos tenemos que poner el hombro en este momento y hay que sumar esfuerzos, pero por la ideología izquierdista que tiene este gobierno no le da la gana de aceptar la colaboración, la cooperación del sector privado, y condenan a la mayoría de la población a sufrir los efectos del virus. Ahora, fue muy curioso ver al señor Vizcarra ayer dando unas clases en TV Perú con sus cuadros, a los que ya nos tiene acostumbrados, y me hizo pensar que él es quien ha propuesto ahora que se posterguen las elecciones. ¿Tú crees que vamos en ese camino? ¿Crees que al final va a terminar él, imponiendo sus consejos? Mira, no sé. Lo que sí es evidente es que son parte del mismo grupo, ¿no? Recuerda cuando se produce la crisis, el Partido Morado de Sagasti quería que se reponga a Vizcarra en el poder, a pesar de que el Congreso lo había vacado. Y durante todo el gobierno de Vizcarra, el Partido Morado lo apoyó al 100%, no al 99%, al 100%. A este hombre que nos condujo al desastre fue apoyado al 100% por Sagasti, por Julio Guzmán y por toda esa gente. Entonces, yo creo que hay una alianza que sigue existiendo ahora. Yo no sé si realmente postergarán o no las elecciones, no tengo idea si eso ocurrirá. También dependerá de cuál sea la situación en ese momento, pero yo creo que hay que estar muy atentos, porque esta gente lo que está tratando de hacer es quedarse en el poder, y a través de varios candidatos, tienen media docena de candidatos en estas elecciones, y si se quedan en el poder, lo que estamos viendo ahora es solo un pequeño adelante del desastre al que nos van a conducir. El ejemplo es Venezuela, que es lo que ellos quieren, llevarnos al nivel de Venezuela.
porque ellos son izquierdistas como los venezolanos, como el socialismo del siglo XXI. Y ahora en el Perú tenemos 1 millón de venezolanos que son los testigos de cómo ese sistema es un fracaso total. Lo único que han hecho es corrupción, y Venezuela es el país más rico en petróleo que hay en América Latina y uno de los más ricos en el mundo. Y mira cómo han destruido un país tan rico. Con el Perú no necesitarían 20 años para destruirlo. Con el Perú lo destruyen en 1 año o en 2 años. Ese es el peligro que tenemos en estas elecciones. Y esa destrucción indirectamente también nos ha afectado. El problema de la migración masiva en este momento es un problema, cosa que, digamos, hay grupos que no quieren aceptarlo, tapan el sol con un dedo, omiten el tema de la migración masiva en sus planes de gobierno. ¿Coincides con muchos que señalan que lo que estamos viviendo acá, esta segunda ola, es producto solamente de los desbandes de fin de Año Nuevo, Navidad? ¿O crees que también, por ejemplo, las marchas masivas contra el gobierno transitorio de Merino ha tenido algo que ver con este problema? No, eso ya está demostrado, de eso no hay ninguna duda. Esto empezó con las marchas. Si tú miras la línea de tiempo, las marchas, los infectados que a su vez infectan a otras personas, porque claro, eso no ocurre al día siguiente, obviamente. Ahí se contagia mucha gente que a su vez va contagiando a sus familiares y a otras personas, y después empieza el aumento de las hospitalizaciones y de las muertes. Es evidente que esto empezó con las marchas, probablemente también la fiesta de fin de año han tenido una incidencia, pero esto empezó con las marchas sin ninguna duda, ¿no? Entonces, eso es una responsabilidad que tiene esta gente que alentó las marchas, a pesar de que, como sabemos, estaban absolutamente prohibidas. En un estado de emergencia tú no puedes reunir a más de 3 personas en la calle, pero sin embargo a ellos no les importó y convocaron a estas movilizaciones que han tenido un efecto fatal, ¿no? Y también los bloqueos de carretera que vinieron después, también sin duda ahí la gente obviamente se contagia, ¿no? Están cerca, no he escuchado a nadie, y me hubiera gustado, sinceramente, todos podemos equivocarnos, eso está claro, pero me hubiera gustado escuchar a alguien que diga: yo alenté las marchas y me equivoqué. No por el fondo del asunto, no porque haya pensado que el gobierno de Merino es bueno o malo, o que la vacancia es Vizcarra, o lo que sea. Por el tema netamente de la salud. Nadie lo ha enfocado por ese lado. Es más, siento que muchos dicen: bueno, pues, pero valió la pena. O sea, tengo esa sensación. Y lo omiten ese periodo de tiempo para acusar simplemente que las fiestas de Año Nuevo son las que están produciendo en este momento toda esta problemática, y que la gente es la que está teniendo 100% la culpa de lo que pasa, la gente que va al mercado, la gente que vende sus productos, etcétera. Siento que no hay una verdadera verdadera sinceridad en decir a la gente qué es lo que ha pasado, y más bien están tratando de ocultar esa verdad. ¿Tú sientes lo mismo? Sí, por supuesto. No hay ningún asomo de autocrítica. Pero es más, pues son los que están en el poder. Gracias a esas movilizaciones y a los muertos y a los heridos, ellos llegaron al poder. O sea, las marchas les fueron útiles. A ellos no les importa que ahí la gente se haya contagiado y que hayan muchos infectados y muertos a consecuencia de las marchas. No les importa que hubiera violencia y muertos en las marchas. Lo único que les importa es el poder. Y ahora tienen el poder y ya vemos cómo están en la repartija, repartiéndose los puestos públicos y usando y abusando del Estado a su antojo. Entonces, esta es una gente que no tiene escrúpulos y que lo único que quería era aprovecharse del poder. Y ahí están, pues, lo lograron. Bueno, mira, finalmente, lo más lamentable de toda esta situación, Fernando, es que los platos rotos los termina pagando el pueblo, la gente más pobre, la gente que no tiene donde, no tiene que comer mañana y tiene que salir tempranito a conseguir los 20, 30 soles con los que viven a diario, y mañana no van a poder salir. ¿Qué se les puede decir a ellos en este momento? ¿Cómo podemos darle digamos, unas palabras de aliento? ¿Qué se le puede transmitir en este momento donde estamos viviendo prácticamente los últimos días de libertad? Porque en 3 días esto se va a volver nuevamente un tipo de vida en el cual ellos no tengan ninguna solución
al menos inmediata, para sus necesidades. ¿Qué se le puede decir, Fernando? Y con esto nos despedimos. Mira, lo único que se puede decir en estas circunstancias es que hay que tratar de resistir y sobrevivir. Hay que mantener todos los cuidados posibles, el distanciamiento social, las mascarillas que la gente a veces no usa o no usa bien, en la medida de lo posible, los que pueden lavarse las manos y todo lo demás. Eso es lo más importante. Yo entiendo perfectamente que mucha gente en realidad no va a acatar este estado de emergencia, esta cuarentena, y va a salir a trabajar. Bueno, ya, eso es inevitable. No hay que alentarlo, pero es inevitable. Si lo hacen, que lo hagan con el mayor cuidado posible, y tratemos de expresarnos a través de, no sé, a través de este medio de comunicación, a través de la radio, de las redes sociales. Expresémonos para que el gobierno no repita lo mismo que hizo Vizcarra, que nos engañó y nos dijo 15 días, y se pasaron meses y meses y meses en esta cuarentena absurda que nos arruinó a todos los peruanos. Entonces, han dicho 15 días, ya ni un día más de estas 2 semanas que vamos a tener de esta cuarentena, y después cuarentenas focalizadas, y tratemos de tener todos los cuidados posibles, porque este virus es más peligroso. Y ojo, cuando lleguen las vacunas, ojalá que lleguen algún día, hay que vacunarse. He visto que hay una gran cantidad de gente que tiene miedo a la vacuna. Miren, la vacuna china no es la mejor sin duda y no es la más barata, pero es lo que hay. Y hay que vacunarse de todas maneras para tratar de parar en algún momento esta pandemia horrible. Y que Dios nos ayude, Fernando. Que Dios nos ayude. Muchas gracias. Fue Fernando Rospigliosi, él postula con el número 7 de Fuerza Popular, y habrá oportunidad de hablar de tus propuestas. Fernando, muchas gracias por estar en el programa. Muchas gracias. A ti. Vamos a una brevísima pausa y regresamos con más del programa. Esto es Edición Central, Elecciones 2021. Mándanos un audio para estar siempre pendientes. Envía tu denuncia, problemas o injusticias. Yo informo 24/7 en Visión Noticias. 998-396-338. 998-396-338. Yo informo 24/7 en Visión Noticias. Continuamos con Edición Central, Elecciones 2021. Nos acompaña ahora Acely Rabasa. Ella postula con el número 10 del partido Victoria Nacional. Acely, muy buenas noches, bienvenida.
Buenas noches, Ramón. Muchas gracias por la invitación, gracias por este espacio que nos estás brindando para que más peruanos conozcan quién es Araceli Rabasa y por qué quiere llegar al Congreso. Porque quiere llevar al Congreso un Congreso eficiente. Tengo más de 15 años trabajando en el sector público, de los cuales 7 he sido asesora de congresistas y despachos congresales. Y pienso que para devolverle la confianza al ciudadano de pie en este Congreso tan desprestigiado hasta la fecha, los congresistas pues no tienen el respaldo, ya todos sabemos, de la población. Necesitamos llegar a ser un Congreso mucho más eficiente del que existe en la actualidad, y para ello, por ejemplo, tengo una propuesta sumamente importante. Antes de entrar de lleno a tu propuesta, quería preguntarte algo. Me sorprendió verte con Forsyth. Estuviste con el partido Fuerza Popular en las elecciones anteriores. Cuéntanos qué pasó. Sí, fui invitada del partido Fuerza Popular en las elecciones pasadas, efectivamente, y ahora pues hemos coincidido con George Forsyth cuando me invitó a participar en su lista en varios puntos, como el de la eficiencia congresal, de acuerdo a la experiencia y al currículum que yo tengo, y además en algo muy importante. George Forsyth es una persona que quiere escuchar, que sabe escuchar y que quiere llegar a hacer las cosas bien desde un primer momento. No quiere llegar a hacer cosas como los políticos están acostumbrados. Queremos cambiar la forma de hacer política. Queremos llegar a hacer una política no de espaldas al pueblo, sino con el pueblo, para llegar a servir. En ese punto coincidimos con Forsyth, por eso nuestro eslogan de campaña es más acción y menos floro, claro. Y deseamos pues hacer los cambios. ¿Consideras que el partido de Forsyth y el partido Fuerza Popular, el fujimorismo, tienen agendas comunes? ¿Crees que tienen una ideología similar? Yo creo que en todos los partidos, y de eso se trata un poco la política, pues hay personajes importantes que pueden aportar a mejorar la política de nuestro país, y de eso se trata un poco, de unir esfuerzos. ¿Para qué? Para sacar adelante los problemas. Hoy vivimos una crisis gravísima en el país, no solo sanitaria, sino también económica, y necesitamos que todos los políticos nos unamos para sacar adelante los problemas reales del día a día. ¿Cómo es posible que hoy en pandemia pues necesitamos lavarnos las manos y aquí nomás en Lima, a 1 hora del Palacio de Gobierno, no hay agua para que se laven las manos? Entonces esas son las verdaderas luchas que debemos tomar los políticos, y son las verdaderas luchas que nos deben preocupar para poder solucionar cosas tan elementales como el agua, el desagüe, además la internet, que es tan importante. En tus propuestas veo dos que me parecen que tiene que ver con el funcionamiento mismo del Congreso. Tú tienes mucha experiencia porque has trabajado en el Congreso. Propones modificar el reglamento del Congreso para reducir el tiempo de receso parlamentario. Efectivamente, justo eso te iba a mencionar. Hay una suerte de vacaciones de verano que tienen los congresistas porque existe un receso parlamentario desde el 15 de diciembre hasta el 1 de marzo. Casi 3 meses, señores. Pienso hacer una modificatoria en el artículo 49 del reglamento para que este receso solo dure desde el 15 de diciembre hasta el primer día hábil de enero, para que así los congresistas pues trabajen como todos los peruanos. Claro, y esa va unida a una que dice restringir proyectos declarativos a fin de disminuir la producción ociosa. Otra cosa que va a fomentar la confianza es que los congresistas no perdamos el tiempo haciendo leyes declarativas. Como tú sabes, las leyes declarativas no tienen ningún efecto real. ¿El día de la papa o a eso te refieres? Cualquiera que no tenga un efecto de trasfondo, efectivamente, como los que declaran, inclusive de prioridad o de necesidad una obra. Por ejemplo, hay muchas leyes que pierden tiempo y dinero en comisiones para empezar, para ser debatidas y dictaminadas, y luego en el Pleno, cuando en realidad estas leyes declarativas son una suerte de llamado de atención nada más, un llamado de importancia al Ejecutivo. Yo lo que propongo es que todo lo que sea declarativo pase como moción de frente al Pleno y se dé cuenta para que se traslade al Ejecutivo, y el Ejecutivo pues lo priorice, como lo viene haciendo ahora con las leyes declarativas, ¿no? Que es una suerte de llamado de atención. Lo que me preocupa de esas propuestas, que son interesantes, es que, por ejemplo, el tema de la inmunidad parlamentaria, todos los candidatos que yo entrevisté en las elecciones pasadas la propusieron, todos. Y hasta ahora no se ha podido, bueno, recién
te Se ha aprobado en primera legislatura, falta otra legislatura para poder ser aprobada. Con mucha lentitud, dirías, ¿no? De una presión ejecutiva. Entonces, me preocupa que estas dos propuestas tuyas, que como repito, son interesantes, tengan el mismo rechazo del propio Parlamento, porque atentan contra... Considero que hoy todos los políticos y los candidatos para el Congreso están planteando querer cambiar la manera de hacer política en este país. Que no quieren seguir siendo los mismos... Por supuesto que sí, porque escucho a todos los demás candidatos que siempre están hablando de hacer una política diferente, de hacer una política que esté más ligada a las necesidades del pueblo y no como lo hemos estado viendo hasta el día de hoy, que es de espaldas al pueblo. Además que hay algo muy importante, el pueblo ya despertó, los jóvenes ya despertaron y ellos son los que ahora pues toman el protagonismo un poco y nos han demostrado que inclusive pueden sacar presidentes de la República. Entonces, en ese entendido, mi lucha va a ser decidida y profunda para que haya ese cambio que necesitamos desde el Congreso para tener un Congreso ágil, para tener un Congreso eficiente y no pues tengamos los congresos que hemos venido teniendo hasta el día de hoy, ¿no? SOAT para mascotas, ampliar la cobertura del SOAT para cubrir atención veterinaria a las mascotas antes de que sí, esta es una necesidad. Un punto que me sorprendió. Una compañera tuya, una colega de tu partido, le metió tremendo patadón a un perrito en una de sus actividades proselitistas. Me imagino le habrás llamado la atención. Por supuesto, públicamente, además salía a rechazar cualquier acto que pueda ser de violencia contra nuestros animales. Para empezar, que está penado en nuestra legislación y está regulado, y yo lo rechazo categóricamente, ¿no? Ahora la señora salió a pedir disculpas, salió a decir que no era su intención haberlo pateado, sino que como que lo estaba empujando, pero bueno, ya eso quedará en su quedará en su conciencia, pero yo rechazo tajantemente cualquier acto de violencia contra los animalitos que son tan queridos. La propuesta es bastante importante, puesto que al día de hoy, pese a que los carros tienen un seguro obligatorio contra accidentes de tránsito, si atropellan a una mascotita o si está en el interior y sufre un accidente una mascota, no cubren los gastos médicos veterinarios por las lesiones que puedan haber efectuado en este animalito. Entonces, yo creo que totalmente justo, por eso es que también lo tomo como una propuesta de bandera, que pues los carros a través de su seguro también puedan coberturar a nuestras mascotas, que para muchos las mascotas son parte de nuestra familia, son un miembro más, un integrante más, y me parece totalmente justo pues que si alguien lo atropella... ¿Cómo se ejecutaría este tema? Es decir, ¿ampliar la cobertura no va a significar que el SOAT cueste más, por ejemplo? Por ejemplo, para sacar el costo del SOAT, si tú sabías, hay una serie de riesgos para hacer un cálculo en cuánto va a costar el SOAT. Entonces, si tú lo revisas a detalle, como lo hemos hecho, hay un punto que dice riesgo de terrorismo. ¿Qué significa eso? Que si el auto sufre un acto terrorista, va a estar coberturado, ¿no? No el auto, sino las personas que puedan salir afectadas en este accidente, porque, ojo, el SOAT solo cubre personas, ¿no? Entonces, si ahorita en el país no tenemos actos terroristas, entonces me parece que es absurdo que esté esta consideración de riesgo, y en ello lo podemos, y eso significa un costo también, claro, cambiar por la atención a mascotas, por ejemplo, pero sí hay varios puntitos para revisar, ¿no? Vamos a aterrizar la propuesta. Si es que la empresa aseguradora tiene que ahora coberturar a los perritos con la cantidad, miles y miles de atropellos a perritos que hay, van a gastar más, es evidente. Entonces, el riesgo es mayor. En el caso del terrorismo, como tú bien dices, no hay en este momento ese peligro, ese riesgo es menor, por eso es que cobran así. Pero si es que el riesgo va a aumentar, porque atropellos a perritos hay todos los días. En definitiva, las aseguradoras son como las AFPs, nunca van a querer salir perdiendo, pero sin embargo ahí también estamos nosotros como legisladores y como ciudadanos, pues para hacerle ver a la aseguradora que hay riesgos que no están teniendo ellos como costo, y sin embargo nos están chantando, en pocas palabras, ¿no? Y ahí eso podría pasar, por ejemplo, con los perritos.
con el SOAT que propones. Podrían decir, ok, yo lo coberturo porque igual me conviene, pero ahora ya no te va a costar 50 soles, ahora te va a costar 80. Por eso te estoy diciendo, ellos no van a querer perder, sin embargo nosotros técnicamente le vamos a demostrar que efectivamente el costo no tiene por qué incrementar porque hay riesgos que ellos están coberturando que no están considerados en la actualidad, como te mencionaba el tema del terrorismo, ¿no? Muy bien, Araceli, se nos está agotando el tiempo. Quedo comprometido contigo para una siguiente ocasión y ampliar algunas propuestas adicionales. Por favor, una despedida rapidita con mucha capacidad de síntesis. Sí, soy Araceli Rabasa, abogada de profesión, con maestría en Derecho Constitucional y mucha experiencia en el sector público, que pretende llegar al Congreso para ser tu voz en el Congreso. No te olvides, este 11 de abril marca las campanas de la esperanza, las campanas de Victoria Nacional, y Araceli Rabasa escribe el número 10. Fue Araceli Rabasa, ella postula con el partido Victoria Nacional que lidera el señor George Forsyth. Por cierto, ya tiene el número 10 en su camiseta. Muchas gracias, Araceli. Ahora sí, nos encontramos también con Chadia Valdés. Ella postula con el partido Podemos Perú, también coincidentemente con el número 10, Podemos Perú, que lidera el señor Daniel Urresti. Adelante, Chadia. Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Chadia. No está con nosotros Chadia, me parece. Hemos tenido un pequeño problema técnico, no sé. Bueno, Chadia es abogada, magíster del Gobierno y Ciencias Políticas, magíster además en Liderazgo y Gestión Pública del Instituto Atlántico de España, graduada del Programa de Gobernabilidad y Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con posgrado en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad Castilla-La Mancha en España. Chadia, muy buenas noches. Aprovechando el inconveniente técnico, ya te presenté. Tienes además una amplia experiencia en temas en gestión pública y en entidades públicas, incluido el Congreso de la República. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Bueno, primero agradecerte el espacio que me estás brindando, agradecer a tus televidentes. Como bien lo mencionas, mi nombre es Chadia Valdés, postulo con el número 10 del partido Podemos Perú. Y sí, tengo bastante experiencia en el sector público, de lo cual estoy muy orgullosa porque hemos venido trabajando durante 10 años en beneficio de las personas que menos tienen. 3 propuestas básicas me envió tu equipo de prensa. Agua, 7 y 8 millones de peruanos sin agua, menciona en el documento que me enviaron, y dice que 14% de viviendas en Lima no cuentan con luz. ¿Cómo pretendes revertir esa situación desde el Congreso de la República? Cuéntanos. Mira, mi experiencia como regidora y también en el Congreso nos llevó a visitar muchos asentamientos humanos. Como bien lo mencionas, son casi 8 millones de personas que no tienen agua a nivel de todo el país. Sin embargo, en Lima, en la capital, en pleno siglo XXI, es más de 1 millón de personas que no cuentan con acceso al agua potable, ¿no? Y eso lo vemos acá cerca, lo vemos en el Rímac, lo vemos en Comas, en Villa María, en San Juan del Lurigancho. El problema es constante. Estas personas tampoco cuentan con un título de propiedad, no cuentan con desagüe, no cuentan con acceso a internet, entonces no tienen una vivienda digna. Y el acceso a una vivienda digna es un derecho. Entonces nosotros lo que queremos es, no queremos crear más instituciones, lo que queremos es reforzar. Tenemos que reforzar COFOPRI, devolverle las facultades a COFOPRI para que sea la entidad encargada de hacer toda esta reorganización territorial, y también SEDAPAL, en coordinación con SEDAPAL, para que así podamos llegar a más viviendas para que puedan acceder al agua potable. Ya, entiendo la necesidad, está clarísima. Entiendo que las instituciones involucradas sería COFOPRI y SEDAPAL. Así es. Ya. Pero ¿cuál sería en este caso la participación del Congreso para que estas empresas puedan realizar esa gestión? Habida cuenta... Que hacer una modificación en la Ley Orgánica de Municipalidades, porque actualmente son las municipalidades las encargadas de entregar las constancias de posesión, las desafectaciones, quitarle esas facultades a las municipalidades, y darle esas facultades a COFOPRI. COFOPRI cuenta con un presupuesto y aparte también cuenta con los especialistas necesarios para encargarse de ese trabajo, cosa que a veces algunas municipalidades distritales no tienen. Lo que queremos es reforzar COFOPRI. Reforzar COFOPRI.
Así es. Entonces, devolverle las facultades a COFOPRI para que sea COFOPRI la institución encargada, con los profesionales que tiene y con el presupuesto que se le asigna, de hacer todo el saneamiento físico-legal de los distritos, ¿no?, de Lima Metropolitana. Ya, y en este caso, Sedapal, ¿cuál sería su participación? Sedapal, bueno, Sedapal ahorita tenemos un problema grande. Justo hoy día, te comento, recibimos una llamada de una vecina de Comas muy consternada por el inicio de la cuarentena. Ella menciona, desde el área de Coyique, que solamente recibe agua 10 minutos al día. Claro. Y sin embargo, tú has visto el decreto que ha salido hoy día. En su artículo 7 menciona que las municipalidades, los gobiernos regionales y el gobierno central deben ser los encargados de velar que las personas, entre muchas cosas, se laven las manos para prevenir el COVID. Sin embargo, ¿cómo les podemos pedir a estas personas que solamente reciben algunas 10 minutos de agua al día, algunas no reciben agua potable, que se laven las manos? Ellas me dicen que Sedapal les manda, por ejemplo, el recibo cobrándoles la mensualidad de 50, 60, 70, 80 soles por 10 minutos de agua al día. Y a veces tienen que bajar pero tienen agua de Sedapal, solo que no llega. Tienen la conexión, porque hay sitios en Comas donde también nosotros, por el quehacer periodístico, conocemos. Te estoy hablando de una zona que es una zona que sí debería llegar agua, pero no llega. Entonces, pero tienen la conexión al menos. Exacto. Imagínate, una zona que tiene la conexión, que Sedapal le manda un recibo y solamente son 10 minutos de agua aire y todo el día. Hay otras zonas que no tienen ni siquiera la conexión. Que no tienen ni siquiera la conexión. A eso me refería. Y a ellos, por ejemplo, ¿cuánto les cuesta el agua? Dependiendo de la altura. Les puede llegar a costar entre 40 soles, 80 soles y les dura 15 días la cisterna. Entonces estas personas llegan a pagar 160 soles al mes. Son personas que ahorita les estamos pidiendo que no salgan a trabajar, que no pueden... Recuerdo que cuando el señor Edmel Trujillo era director de Sedapal, yo le hice una entrevista, recuerdo, y él nos habló de unos megaproyectos que iban a llegar prácticamente agua a todo Lima. Y ya pasó, 3 años de eso, y no se ha avanzado absolutamente nada. Exacto. Como bien lo mencionas, a veces es gestión, es voluntad. Yo creo que los funcionarios públicos a veces cuando llegan pierden ese sentido humano para lo que entraron a los cargos, ¿no? Nosotros, como partidos, desde el momento que hemos entrado, hemos sacado leyes que favorecen a los que menos tienen y vamos a seguir en esa línea. Hemos aprobado el proyecto de ley de la AFP, de la ONP, la ley contra la usura bancaria, la ley que también establece los títulos de propiedad, entre otras leyes. Son como 19 proyectos de ley que ha aprobado la bancada y queremos seguir en esta línea. La propuesta que nosotros llevamos, como bien lo ves en el cartel de atrás, es vivienda digna, porque nosotros creemos y tenemos la firmeza de que todas las personas, sobre todo ahora en pandemia, merecen una vivienda digna. Y el tema del Internet también está dentro de tus propuestas. ¿Cómo lo piensas desarrollar? Mira, dentro del Ministerio de Transportes está FITEL. FITEL lo que hace es recaudar un 1% de las empresas de este rubro, de telecomunicaciones. La propuesta es elevar este porcentaje al 2%, para así poder llegar a más zonas, porque lo que se carga FITEL es llevar conectividad a donde las empresas privadas no les negocio o no les rentable. Entonces queremos que den el 2% para que así poder llegar a más zonas y más familias también estén conectadas. Ahora en la pandemia prácticamente todo ha virado al mundo digital. Les hemos dicho a los alumnos, quédate en casa, estudia en casa, los talleres en casa, todo en casa de manera virtual. Claro. Pero hay zonas, como te lo vuelvo a repetir, en Lima, en el RIMAN, en esto, donde no hay conexión, donde lamentablemente el internet se te corta o no llega el internet o es muy caro para una familia que lo pague. Entonces lo que queremos es que sea FITEL el encargado de llegar a estas zonas donde quizás a la empresa privada no le es tan rentable, ¿no? Ya, pero ¿cómo? O sea, es decir, internet gratuito para todos, ¿cómo lo que estamos haciendo es hablar de la infraestructura. Lo que tenemos que hacer estamos hablando de la conectividad. El internet para todos, tenemos que elevar el presupuesto. Actualmente es un 1%, queremos elevarlo a un 2%, para que así haya más fondos para poder llegar a más zonas como conectividad. Ya. A ver, vamos a darle unos puntos más ahí, porque me interesa el tema del internet. Nosotros como periodistas, además como comunicadores, estamos muy interesados en el tema de conectividad, de todo lo que significa ese mundo tecnológico.
no es tan sencillo como decir vamos a llegar a este sitio que no tiene agua y le vamos a poner No te internet. escucho bien, disculpa. Entonces, lo que me interesaría saber es cómo piensas desde el Congreso hacer que el internet llegue, por ejemplo, a ese mismo lugar que no tiene agua. Como te menciono, Fitel actualmente recauda un 1%. Ese presupuesto le alcanza para llegar, digamos, a ciertas regiones, a ciertas zonas, postas, médicas, comisarías, para que puedan tener acceso a internet. Pero no alcanza el presupuesto para llegar a todas las zonas. Si elevamos ese porcentaje de un 1 a un 2%, vamos a tener mayor presupuesto para que sea Fitel el encargado de hacer que la infraestructura llegue, por ejemplo, a zonas como el Cerro San Cristóbal, al pie, donde no entraba muy bien la señal, ¿no? O sea, quizás ahí poner infraestructuras, poner antenas, poner eso para que el internet pueda llegar a toda la zona. Pero un 1% del porcentaje no alcanza. Necesitamos elevar ese porcentaje a un 2%. Eso es mayor presupuesto. 2% del... 2%. O sea, actualmente es el 1% que destinan de las ganancias de las empresas en el rubro de telecomunicaciones. Necesitamos elevar al 2%. O sea, eso no va a generar un mayor gasto al Estado. Eso va ¿Pero a a quién le quitas? No le quito. Estamos haciendo que la empresa privada, por ejemplo, Telefónica, y otras empresas en el rubro de telecomunicaciones, en lugar de dar un 1%, den un 2%. Ah, ya, perdón, no te había entendido bien. Sí, disculpe. Exigirles que den un porcentaje más. Ajá. Ya te entendí. Pero, ¿y eso tú crees que lo acepten? ¿No pagan los impuestos y van a aceptar un porcentaje más? Bueno, tenemos que ser... Telefónica nos debe un montón de plata de impuestos y no le podemos cobrar los impuestos y vamos a poder decirles, oye, denos un punto más porcentual para poder llevar internet a los más pobres. No sé. Eso también es voluntad, por ejemplo, del gobierno, ¿no? O sea, que el gobierno no haya sido capaz de cobrar ciertas deudas y dejar que sigan funcionando, o sea, ya esa es una inactividad de la función que tiene el gobierno. Nosotros, como partido, como bancada, porque el partido tiene una bancada, muchas veces nos han dicho, no van a poder lograr eso, y sin embargo lo hemos hecho. Nadie dice que sea fácil, pero tenemos nosotros la experiencia de nuestra parte. El partido ya ha demostrado tener la garra, la fuerza de sacar adelante proyectos que... Ya, pero el señor Urresti tampoco es que... O sea, me parece que se están atribuyendo cosas que no necesariamente han sido hechas por el partido. Ciertamente el Congreso de la República en este momento ha tenido una participación, por no decirlo de otro modo, polémica. Y si bien es cierto, hay algunas cosas que ustedes han hecho a nombre del pueblo, a nombre de... Tal vez les ha faltado estudios técnicos, tal vez ha faltado un poco más de averiguar bien si es que esto es viable o no técnicamente, porque han chocado muchas veces incluso con el Tribunal Constitucional. Se han saltado comisiones, toda una serie de aspectos que son importantes, aunque demoren más, para que las cosas se hagan bien. Entonces, yo creo que la voluntad no la pongo en duda nunca, siempre creo que hay muy buena voluntad. Del hecho, proponer algo ya es bueno, pero decir que todo es con garra nada más, me suena a una frase muy del señor Urresti, pero que no sé si necesariamente necesitemos garra. Necesitamos más bien personas como tú, con tanta experiencia, conocimiento, para que nos digan técnicamente, mira, el proceso para llevar agua a este punto es largo, pero este es el camino. En vez de decir, nos salteamos todo el camino y lo hacemos con garra, porque a las finales no se llega a nada, como por ejemplo es lo que en muchos casos ha pasado. Mira, yo creo que el partido con los únicos intereses que ha chocado es con los grandes poderes económicos. O sea, ¿segura? algo claro que tenemos es que todos los proyectos de ley que han sido impulsados por la bancada han sido en beneficio de quienes menos tienen. La devolución de aportes de la AFP y la ONP ahorita han aliviado el bolsillo de muchas personas que no tienen qué comer, que lamentablemente esta pandemia lo que ha hecho es que más de 2 millones de limeños pierdan sus empleos. ¿Alguien se ha preocupado por ir y ver, oye, de qué están viviendo esas familias? ¿Se han preocupado en subir a los cerros y decir, tienen acceso al agua potable? ¿Qué están comiendo? ¿De dónde sale la comida que preparan las ollas comunes? ¿Alguien siquiera se ha preocupado?
el presidente ha salido de su palacio y ha ido a visitar esos cerros? ¿Lo hemos visto? No. No. Entonces, ¿qué clase de presidente, como él, bueno, tiene todas las comodidades? No me malentiendas, O sea, Chadia. No creas dime que tú. estoy defendiendo al presidente Sagasti. No, o sea, lo que yo me refiero, no quiero contigo que se confunda. A lo que iba, o sea, es gestión. Me preocupa mira, se trata de tener sensibilidad, Chadia. se trata de ver a tu alrededor y decir, oye, ¿de qué están viviendo mis hermanos? ¿De qué están viviendo mis compatriotas? Están atravesando una pandemia. Los mandas a cuarentena 15 días, 30 días, meses. Completamente de acuerdo. Pero Chadia, creo que nos estamos desviando un poquito el tema. Lamentablemente, como bien tú sabrás, no han llegado a las personas que lo necesitan. Nos hemos dado cuenta que esta pandemia ha desnudado que tenemos grandes carencias. Chadia, escúchame, me parece que no están actualizados. ¿No me escucha? Yo quiero terminar un poco... Pero es que no me dejas cerrar la idea ni la pregunta. Mira, lo que yo te quiero decir es algo. Entiendo perfectamente la voluntad. Te lo dije al inicio. Nunca pongo en duda que todas las propuestas lleven detrás de sí muchas ganas de hacer las cosas bien. Lo que me preocupa, y eso se lo digo también a todos los candidatos que vengan por acá, por favor les pido, que no se molesten cuando nosotros cuestionemos la viabilidad de las propuestas. Las propuestas tienen que tener un camino claro, un norte claro, porque con garra nomás no se ganan los partidos, menos en este momento donde, como tú bien mencionas, hay tantas necesidades y tantas carencias. A nombre de Dios se han cometido grandes crímenes, a nombre del pueblo se pueden cometer grandes errores. Lo que yo te digo es que entiendo perfectamente tu posición en cuanto a querer sacar leyes que de repente van a favorecer al pueblo. Lo que me preocupa es que se hagan en el camino correcto y bien, para que no tengan después, cuando tú seas congresista de la República, esperemos, si tienes suerte, y te la deseamos por cierto, que llegues y digas, esta es mi propuesta, y al final no, esto no se va a poder hacer porque ese no es el camino, porque la Telefónica te cerró las puertas, porque en realidad no se va a poder. ¿Y qué va a pasar contigo? Que la gente se va a recordar que estuviste en edición central, elecciones 2021, y prometiste algo que no fue viable, y van a decir que este conductor no te lo hizo ver, y al final van a decir, bueno, fueron promesas, como dice la canción, bonitas y falsas, y no es el caso, porque tenías buena voluntad. Nuestras propuestas cuentan no solamente con un estudio técnico, no solamente son viables, son propuestas que ya hemos venido, como bien lo mencionaste al inicio, tengo una experiencia en gestión municipal, en gestión regional y también en el Parlamento, que muchos candidatos no tienen. Hace poco leí un artículo que solamente el 2% de los candidatos que se presentan al Congreso tienen experiencia legislativa. Hay muchos candidatos que llegan y se encuentran con que no saben hacer proyectos de ley, no pueden aterrizar sus propuestas, no pueden hacer la gestión que querían hacer. En mi caso no va a pasar así. O sea, porque, como lo mencionaste, tengo experiencia municipal, regional y 8 años en el Congreso. Además, mucha experiencia también en el sector público, por lo que veo has trabajado en el ministerio. Eso yo te pido, pongas al servicio de tu gestión. Te agradezco tu presencia en este programa. Te doy una despedida, espero breve, porque se nos ha ido el tiempo. El debate ha estado además muy interesante. Despídete por favor del público de Edición Central, Elecciones 2021. Muchísimas gracias, realmente como lo mencionas, ha sido muy interesante. Nosotros vamos con el número 10 del partido Podemos Perú. Nuestra principal propuesta es una vivienda digna, porque es el derecho de todos los peruanos tener una vivienda digna. Y nosotros como partido lo vamos a lograr. Sí podemos. Gracias. Fue Chadia Valdés. Ella postula con el número 10 de Podemos Perú y le deseamos toda la suerte del mundo, así como a todos los candidatos que vienen acá. Algo que quería repetirle acá, hay mucha buena voluntad con todos. Aquí no queremos que nadie se vaya enojado, pero sí no podemos dejar de pasar la oportunidad de cuestionar algunas propuestas, como les dije, solamente en temas de viabilidad y obviamente de conveniencia, basado evidentemente en nuestra propia óptica. Nosotros
tratamos de poner a prueba las propuestas que ellos mismos nos envían para decir si esto es viable o es conveniente, según un poco la experiencia que tenemos en cuanto a la observación de la propia realidad. Muchos candidatos, y no es el caso de Chadia, por cierto, muchos candidatos, lo digo de manera general, no tienen una conexión directa con la realidad. No vienen aquí a Ate, no vienen a Ceres, no se dan una vuelta por Los Olivos, por Lima Norte, por el Callao. Viven tal vez en una burbuja y tienen propuestas que podrían ser muy interesantes y que tienen muchas buenas intenciones, pero que a las finales no terminan teniendo esa conexión y no terminan siendo, como se dice, propuestas aterrizadas. Y de eso hemos tenido mucho, y como dije al inicio del programa y de todos los programas, y soy repetitivo en ello, nosotros ya no tenemos margen de error, ya no podemos equivocarnos. Estamos en el año del bicentenario, estamos en una etapa además en la cual afrontamos una de las más severas, si no la más severa crisis sanitaria de toda la historia del Perú. Es un momento histórico y tenemos en nuestras manos la posibilidad de elegir a nuestros representantes. Hagámoslo bien y sobre todo con toda la información, con todas las cartas en la mesa. Bueno, quería decirles eso y que se nos ha agotado el tiempo. Ha sido un gusto estar con ustedes en edición central, elecciones 2021. Conmigo será hasta el día de mañana o la noche de mañana a la misma hora. La cita es a las 8 de la noche. Nos vemos. Chao.